Ok, entonces, en esta práctica número 2, comenzamos con el asiento del 20 de julio del 2016, donde comenzamos con la suscripción de acciones. Dice que el 20 de julio del 2016 tengo dos suscripciones, uno de acciones comunes al 104% y otra por el valor par, que era lo que les decía cuando vimos la teoría. Puede ser que una las venda con prima, puede ser que otra las venda a su valor par, puede ser que otra las venda con descuento. Eso es muy variable de acuerdo a las condiciones que se pacten con el comprador. Dice que el segundo bloque es pagadero en abonos mensuales iguales durante 3 meses. Entonces, vamos a comenzar. El 20 de julio tendríamos dos asientos. Uno, donde tendríamos accionistas comunes. Por las 1000 acciones que estoy vendiendo, bueno, que me están suscribiendo, 1000 a 500, pero dice que son al 104%. Accionistas comunes por 120,000. Y este va a ser contra una prima en acciones comunes y un capital común suscrito. El capital suscrito va a ser por el valor nominal. El valor nominal es de 500, así que sería 1000 por 500. Y la diferencia, que es el sobreprecio, va a ser una prima en acciones comunes. Profe, que ahí me diga, en efectivo no significa entonces que me la están pagando en ese momento. ¿Dónde estás viendo la palabra efectivo? Ah, bueno. Están suscritas en efectivo al 104%. Vamos a ver. Es que en ese momento yo simplemente las estoy suscribiendo. El 27 se hace la asamblea. Realmente yo las estoy pagando hasta después. ¿Ves? El 25 de julio es hasta donde ya se están haciendo el pago de esas acciones suscritas en efectivo. Esa palabra de efectivo si no es que están, no está relacionado con el pago, sino, no sé si recordamos de la presentación que yo podría integrar una contraprestación diferente al efectivo. Digamos que ahí lo que nos estamos refiriendo con efectivo es a que las acciones las tiene que pagar con efectivo y no no en especie, no con algún activo o alguna cosa. Pero mientras que nos digan que son suscripciones, significa que no las han pagado. Entonces, así es como tendríamos que interpretar ese 20 de julio, de que son acciones suscritas en efectivo porque me las van a pagar en efectivo, no porque me las estén pagando en ese momento. Sería eso, no sé si así le queda, si era eso, yo creo que sí, Sí, claro, más bien gracias. está bien. Ok. Sí, es que las del ejercicio anterior no decían nada de la parte efectiva. Esta sí. Muy bien.
Entonces, bueno, el 20 de julio, por otra parte, tenemos las acciones que se venden a su valor par, donde tendríamos accionistas comunes contra capital común suscrito. Bueno, ahí lo tengo. Dice que se venden a su valor par, son 2.000 acciones, y el valor par de estas acciones es de 500. Ahí lo tenemos. Finalmente, ese 20 de julio también se vendieron unas acciones, pero esta vez con descuento. Y esto es para ejemplificar las tres posibilidades: con prima, en valor par o con descuento. Las que están con descuento fueron vendidas al 98%. Entonces voy a copiar tal vez una parte de los asientos anteriores. Vamos a tener igual accionistas comunes, pero en esta oportunidad la parte de accionistas comunes serán 500 acciones por su valor nominal de 500 por el 98%, que es el precio al que lo y el capital común suscrito va a ser por su valor par, 500 acciones, cada una a 500. La diferencia, que es un precio reducido, vamos a considerarlo como un descuento en acciones comunes. Bien, hasta aquí cómo vamos. ¿Sí? Vean que es pues, prácticamente lo que vimos en el ejercicio 1, ¿verdad? Aquí no hay ningún cambio, pero ahora el 25 de julio sí hay un cambio. Se hace la asamblea constitutiva y se exige el pago del 25% a los accionistas, perdón, a las acciones suscritas en efectivo y el pago total de las acciones suscritas en especie, que son las del punto C. Las cuales son pagadas con una maquinaria y equipo valorado en 260,000. Entonces, vamos a tener que pagar el 25% de las acciones que son en efectivo, que son las del punto A y las del punto B, y con respecto a las acciones del punto C, el 100%. Vamos a tener ese 25, una parte que es en efectivo, bancos contra accionistas comunes de la parte que se recibe en efectivo, que son las del A y las del B. Dice que es el 25%. Entonces sería este por el 25% más este por el 25%. 380. Estas son para las que son en efectivo. Las del punto C no son pagaderas en efectivo, sino en especie. Nos dice que lo que nos dieron fue una maquinaria y un equipo. Esa maquinaria y equipo tiene un valor de 260,000. Esos 260,000 no es otra cosa que su valor razonable. Valor razonable que yo tendría que comparar con lo que en aquel momento consideramos que son los accionistas comunes. Esta cuenta aquí y ponerla por acá, que eran 245. Me dijeron que yo ya pagué con esta maquinaria el 100% de eso. ¿Qué es lo que teníamos en esa cuenta? Un descuento. Habíamos considerado que valía 250,000, pero realmente la maquinaria es por 260. Vean que este es un caso un poco diferente porque
tendríamos que hacer es dejar las acciones por el valor razonable del pago en especie, ¿verdad? Que era lo que veíamos en la presentación que nos solicita la NIF 2. Entonces, vamos a dejar la maquinaria por su valor razonable y convertir las acciones a ese valor razonable. Las teníamos con un descuento. Si yo las acciones las tenía originalmente por 250 y ahora sabemos que la contraprestación es de 260, realmente tengo una prima por la diferencia, que son 10,000. Al final surgió una prima en acciones comunes por 10,000. ¿Dudas con este ciento? ¿Ninguno? Vean que lo que está sucediendo es que el valor razonable del pago en especie supera lo que originalmente nosotros le habíamos registrado a aquel capital común suscrito. Entonces, tengo que dar de baja no solo los accionistas comunes, sino también el descuento en accionistas comunes y la diferencia registrarla como una prima en acciones comunes. Y paralelamente a este asiento, ahora haríamos la reversión de la cuenta de capital común suscrito. Pasaríamos de capital común suscrito por el monto de los 250,000 a capital social común. Por los 250,000. Continuando con el ejercicio, ahí terminaríamos con el 25 de julio, donde se hizo ese pago. Ahora continuamos al 20 de agosto. El 20 de agosto se cobra la primera cuota por cobrar de las acciones pagaderas en abonos. Entonces, el 28 de agosto del 2019 tendríamos el pago de un 25%. Se cobra la primera cuota de las acciones pagaderas en abonos, que las acciones pagaderas en abonos son las del punto B, donde se pagan en forma igual todos los meses, ¿verdad? Que es lo que nos dice acá, durante 3 meses. Entonces, originalmente las acciones del punto B tenían un valor de $1,000, de 1,000,000, perdón. Y de estas me obligaron a pagar el 25%, significa que quedó por cobrar el 75%. Y según el ejercicio, lo estaríamos pagando en partes iguales durante 3 meses. En el mes de agosto estaría pagando la primera parte de esas cuotas iguales. Es decir, que estoy pagando 250. Y después lo volveré a hacer en septiembre y en octubre. Este asiento se repite en 3 oportunidades. Este sería bancos contra accionistas comunes. Por 250. El 25 de agosto nos pagan totalmente 500 acciones de las suscritas en efectivo, el 100 al 104%, que son las del punto A, y por el resto de las 500 acciones se recibe un abono de 100,000. Entonces, Permiso.
Tengo una Sí, duda en el aspecto anterior. Usted lo está haciendo por 250.000, pero ahí dice que se paga, son pagaderas mensuales iguales 3 meses. Entonces, las 2.000 acciones no equivalen entre 3 meses. ¿No sería como pagar el 33% por mes? pero es que usted ya lo obligaron a pagar el 25%. El Ah, en el 25, anterior. ajá, el Entonces, solo teníamos el 25, 75. correcto, Ok, ok, sí. Gracias. con gusto. Que realmente al final, pues sí es pagarle el 33%, pero ese 33% entonces era parte de lo que quedó. Ok. Vamos al 25 de agosto. 25 de agosto cancelan totalmente eh, una parte de las acciones y de 500 acciones y de las otras 500 las pagan completamente. Entonces aquí vamos a tener bancos contra accionistas comunes, va a ser el mismo asiento, pero ahora estamos considerando las 520 que estaban originalmente. De estas 520, eh, ya se ha hecho un pago. El pago de estas acciones era el 25%. Entonces actualmente su saldo es del 75%, igual que pasó con la del asiento anterior. Ahorita solo me queda el 75%. Ese 25% que se obligó a pagar no estaba relacionado con ninguna acción. Y ahora, si nosotros tendríamos muy presente que la mitad se canceló ya completamente y la otra mitad no. Entonces, 520,000 era para 1000 acciones. Tuvieron que pagar 25% en general. Entonces, si yo lo divido entre 1000, eh, tendríamos cuánto es por cada una de las acciones. Cada acción por el momento tiene una deuda de 390 y me dice que están pagando por completo 500. Si yo multiplico por 500 sería el monto de las acciones que están completamente canceladas. Ya esto le sumo un pago de las otras 500, que es en general, no, tampoco es para una cantidad en específica, ¿verdad? Le voy a sumar 100. El 25 de agosto tendríamos 295,000 de pago de las accionistas comunes. ¿Dudas con ese asiento? Vean de nuevo el monto, ¿verdad? Va a ser el monto que tenían completamente, que eran los 520,000, que es lo que valían esas acciones que se suscribieron. Les voy a quitar el 25% que ya pagué y de ese monto, la mitad ya fue pagada completamente. Y de la otra mitad nada más me pagaron 100,000. ¿Estamos claros con ese asiento? Sí. Bueno, en esta fecha estamos considerando que ya 500 acciones están completamente pagas. Significa que esas 500 acciones que están completamente pagas tendríamos que pasarlas de capital común suscrito a capital social común. Y nos decía que eran las que estaban al 104%. Las que estaban al 104% son estas. Ya la mitad está paga, que son 250. Y con eso tendríamos el 25 de agosto.
Paso al 25 de septiembre. 25 de septiembre se cobra la segunda cuota de las acciones vendidas en abonos. Las acciones vendidas en abonos, ya habíamos visto que el pago que se recibe de la misma es de 250,000, que eran las acciones del punto B, que eran por 1,000,000 menos el 25% que ya calcularon, y esos 750,000 distribuidos en partes iguales durante 3 meses, que son los 250,000. Capital común suscrito contra capital social común por 250. Y finalmente, creo que aquí está mal la fecha, 20, bueno, 20 de octubre vence la tercera cuota de la venta de las acciones en abonos, y los accionistas pagan únicamente la mitad el 29 de octubre. Pues bueno, en este caso tendríamos que hacer bancos contra accionistas comunes y solo pudieron pagar la mitad. Entonces tendríamos que, si pagaban 250,000, el pago es por 125,000, y sería el 29 de octubre. Aún quedarían los otros 125,000 pendientes, que sí hay que tener claro que si no se llega a cumplir, pero bueno, eso ya sería un poco más en la vida real, si no se llega a cumplir ese periodo al que están comprometidos a pagar, pierden su derecho a esa suscripción, vence. Entonces, ahí perderían todo. Pero bueno, en este caso no nos hablan de qué sucedió después, nada más quedamos el 29 de octubre del 2016, donde ellos pagaron la mitad del 25%. Es que cada uno de los abonos, ellos tenían que hacer un abono igual durante 3 meses. Entonces tenían que hacer uno en agosto, que nos dijeron acá, después uno por aquí en septiembre y el último en octubre. Si estamos hablando de partes iguales, eran 750,000 entre 3 meses, 250 cada mes. Y en el mes de octubre nos hablan de que solo pagaron la mitad, entonces son el 50% de 250,000. Profe, ¿podría posicionarse en el 380,000? Es que no sé por qué no me dio el del 25%, el 25 de julio. Eso. Ese sí es para el asunto. Si son las acciones que se pagaban en efectivo. Ajá. Por Sí, el todo por el 25%. 25%. Perfecto. Gracias, profe. ¿Cómo? Ok. Bueno, aquí hay un error que me están diciendo. Sí, el 25 de septiembre, aquí hubo un pago. Este es un pago, perdón. Y este es un pago. Es bancos contra accionistas comunes. Todos son pagos. 25. Este es la mitad del acto 25. Y por aquí está el acto 25. Y el primer 25% de ese pago está mezclado aquí en estos 780. Bien, con eso estaríamos con la parte de asientos. Voy a pasar al estado. El estado, al igual que en el ejercicio 1, sería simplemente la mayorización. Entonces tendríamos por un lado bancos. Tendríamos el 25 de julio, 20 de agosto, 25 de agosto, 25 de septiembre y 29 de octubre. 1,000,000
300,000. Accionistas comunes, también sería mayorizarlo. Teníamos las dos ventas del 20 de julio, menos las que ya fui pasando, que me fueron pagando. Accionistas comunes aquí, acá, acá, acá y acá. 220,000. Esos dos van a ser el activo circulante. Y tendríamos la maquinaria y equipo por 260,000. Y pues la sumatoria de los dos nos da el valor que está por aquí ya en la plantilla de 1,780,000. Por otra parte nos dice que, bueno, entonces es una sola línea, son las acciones comunes con valor nominal de 500 cada una, autorizadas 5,000 y emitidas 1,000 acciones. Entonces, en este caso tendríamos nuevamente que mayorizar la cuenta y ahí el que tenemos que considerar es este, que es el capital común suscrito, ¿verdad? Que vamos a estar separando dos partes, una que es el suscrito y las otras que ya estarían, ¿verdad? Por un lado tendríamos estas que eran las 500,000 suscritas, de ahí los mando. Posteriormente volví a hacer otra suscripción de capital aquí más abajito. Le quitamos este de aquí y estaría este solamente. Y en este estarían las que se convirtieron ya en acciones, que serían estas 250,000 y estas otras 250. Y por otra parte tenemos finalmente la prima en acciones comunes por, vamos a ver el monto. La prima en acciones comunes está por un importe de 20,000 en este y de 10,000 en el de abajo, que estarían acá. El descuento en acciones comunes realmente se anula porque tenemos uno al debe el 20 de julio y finalmente se cierra el 25 de julio. Entonces no hay ningún descuento en acciones comunes. Creo que me está faltando un movimiento de las acciones suscritas porque si no lo siento el registro no me quedaría. Vamos a ver, aquí está el capital común suscrito que se aumentó acá y me faltan efectivamente estos 250,000 de acá. Y ya con esto me debería estar cerrando el ejercicio. Bien, con esto estaríamos concluyendo esta práctica número 2. ¿Tendríamos alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Ninguna?